La psicología forense, una disciplina clave en el sistema de justicia, combina la ciencia de la mente con el ámbito legal. Su origen se remonta a finales del siglo XIX, cuando los psicólogos comenzaron a cuestionar la fiabilidad de los testimonios y la memoria humana en los tribunales. Uno de los pioneros en este campo fue el psicólogo alemán Hugo Münsterberg, quien en 1908 publicó su influyente obra Das Wissen stehen. Münsterberg desafió las creencias de la época, afirmando que la percepción y la memoria de los testigos podían ser erróneas y manipulables. Sus ideas revolucionarias en su momento sentaron a las bases para la aplicación de la psicología en los procesos judiciales. A lo largo del siglo XX, la psicología forense fue evolucionando. Psicólogos como Alfred Binet y William Marston hicieron contribuciones significativas. Binet, por ejemplo, estudió la percepción y capacidad mental de los niños, ayudando a mejorar los juicios de menores. Mientras tanto, Marston desarrolló una prueba de detección de mentiras basadas en la presión sanguínea, precursora del polígrafo. Con el paso del tiempo, la psicología forense se ha consolidado como una parte esencial del sistema judicial. Hoy en día, los psicólogos forenses colaboran con abogados y jueces en temas que van desde la evolución de la competencia mental de los acusados hasta la creación de perfiles criminales. La evolución de esta disciplina ha permitido mejorar la comprensión de la conducta humana dentro del sistema judicial, ayudando a asegurar que se haga justicia con un enfoque basado en la ciencia. ¿Qué consiste la psicología forense? Consiste en evaluar problemas y trastornos conductuales, emocionales y psicológicos. Además, redacta informes y artículos sobre los perfiles delictivos, la responsabilidad penal y el estado mental. Quiere decir que nos hace ver a los delincuentes si algo está mal o algo está bien. Después, ¿qué hace la psicología forense? Puede pertenecer a dos áreas de actuación. La psicología forense clínica, que busca saber el estado mental de la persona involucrada y su capacidad de testificar el cometido. Quiero decir que revisa el estado mental de una persona involucrada y asimismo puede ver cómo testifica de acuerdo al delito que ha hecho. Y la psicología forense experimental, valorar la credibilidad de los testigos y testimonios que se presentaron y evaluar la creencia en la identificación de los posibles culpables. ¿Qué beneficios trae la psicología forense? Puede dar una opinión informada sobre si un sospechoso sabía distinguir el bien del mal en el momento de cometer un delito, e incluso si un menor está siendo sincero al relato de un acto ilícito. Quiero decir que la psicología forense da una opinión a los juzgados para dar a entender si el que cometió el caso estaba consciente o sufría de alguna enfermedad mental. Asimismo, motivar a los menores a que digan la verdad en la cometición del acto ilícito. Y las desventajas sería alto desgaste emocional, ya que lidian mucho con casos y delincuentes muy angustiosos. También los entornos laborales intensos como los tribunales y comisarías, y las limitaciones del sistema legal que pueden limitar la capacidad de ayudar a las personas. Buenas tardes, señor psicólogo jurídico forense, señor Rodolfo. Muchas gracias por darnos un espacio en su apretada agenda, que es laboral. Queremos saber cómo usted, ha desarrollado esta rama de la psicología, que es se podría decir, muy distante a otras, que no es tan conocida acá. Ya. Bueno, permítame presentarme. Yo soy el psicólogo Delgado Tejada Rodolfo. Actualmente tengo la especialidad de psicología jurídica forense. A su vez también soy abogado de profesión en todo lo que vendría a ser delitos contra la libertad sexual, porque es mi especialidad y va de la mano justamente con la psicología.
A lo largo de mi vida profesional he tratado de siempre especializarme en esta área porque también he sido policía. Trabajé como perito psicólogo forense en la oficina de criminalística de la policía durante algunos años, y en razón de poder ejercer más mi profesión he visto la necesidad de dar un paso al costado y poder trabajar actualmente como perito de parte. Mi persona soy egresado de la maestría en ciencia criminalística por la Universidad Norbert Wiener. También soy egresado de la maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Psicología Jurídica Forense por la Universidad Nacional de San Agustín, y tengo un máster propio en la Universidad CEU San Pablo de España en relación a Psicología Jurídica Forense, y actualmente, por un tema de ampliar los conocimientos o actualizar los conocimientos, estoy cursando una segunda especialidad en Psicología Jurídica Forense en la Universidad Continental. Todos estos conocimientos me han permitido abarcar de repente y poder ampliar mis conocimientos, que son muy importantes porque se necesita resaltar el comportamiento y la conducta criminal y darle un enfoque necesario dentro de la adaptación o la inclusión dentro de la sociedad. Básicamente esa es mi trayectoria y el ámbito en el que me he desenvuelto en este corto tiempo. Muchas gracias por todo lo que nos ha dicho su presentación, que es muy propia o muy necesaria para nosotros ahora. Ahora yo le quiero preguntar unas cuantas preguntas. Ok. Ya. Una de ellas es cómo la psicología jurídica forense es bien o mal conocida o no tan conocida acá actualmente. Hoy en día la psicología jurídica forense ha tomado un papel muy importante en ser una especialidad de ayuda dentro de los órganos jurisdiccionales para poder de alguna manera poder establecer ciertos conocimientos. Si bien es cierto, al juez que pertenece al Poder Judicial se le considera como perito de peritos o conocedor de todas las áreas, se podría decir de que a veces la especialidad en un determinado punto, profesión o ciencia no es suficiente, y siempre los órganos de justicia necesitan recurrir a distintas ciencias. No solamente la psicología forense, existe la biología forense, antropología forense, odontología forense, todos los que se dan dentro del contexto de poder aportar su ciencia, su conocimiento a los órganos de justicia. El papel que viene cumpliendo hoy en día la psicología forense es un papel importante tanto dentro de la criminalística para buscar una ciencia, buscar una explicación, el cómo, el por qué, cómo suceden las cosas o el comportamiento criminal, dan una justificación o van a poder tanto eximir como de repente atenuar o simplemente culpar a una persona que haya cometido un presunto delito. Esto con la finalidad de poder tener más elementos de convicción dentro de la investigación preparatoria que posteriormente van a entrar a juicio oral para que puedan de alguna manera aportar alguna ayuda en el esclarecimiento de los hechos. La psicología forense es muy importante también porque también ayuda a entender dentro de la criminología términos totalmente distintos que ustedes ya deben ir conociendo: criminología y criminalística. Criminología es comportamiento humano dentro del entorno criminal, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla o cómo fluctúan estas conductas o relaciones sociales, y el otro es la criminalística para poder tratar de justificar mediante pruebas científicas que puedan ser los test proyectivos, test psicométricos, entrevista o observación de conducta, justificar cómo podría ser una persona tan propensa a cometer ciertos hechos delictivos. Es así que este tipo de pericias que hoy en día se realiza, obviamente que ayudan de una manera sumamente importante dentro de lo que vendrían a ser los órganos de justicia, que de alguna manera van a ayudar a que la gente se sienta de repente ayudada por esta ciencia, por esta profesión que es muy importante. Psicólogo Juan Carlos González Chalco, licenciado en psicología, segunda especialidad es la psicología forense. Participó en el proyecto Psíquico. Actualmente trabaja en la unidad 3, Instituto de Medicina Legal. Su código de colegiatura es 5034. Ay, cierto, me nombre. ¿Les puedo hacer las preguntas? Con su permiso. ¿Hay alguna
algunas limitaciones que se presentan al momento de ejercer esta carrera? Sí, tenemos que tener en cuenta que primero el desarrollo de la psicología forense en el Perú es nueva, a diferencia de otros países que ya tienen digamos que históricamente ya tienen una evolución, la psicología forense de mucho más tiempo, hablamos de mediados del siglo XX, por ejemplo, que ha tenido mucho auge en varios países. Aquí, a partir de la modificación del Código Penal, que es más o menos del año 1993 o 4, me parece, no recuerdo muy bien, toma mayor importancia la psicología dentro de los procedimientos de tipo penal o legal. Esto por un lado. Y segundo, que al ser una ciencia que está al servicio de la ley, obviamente vamos a tener muchos problemas, o algunos problemas, ya que obviamente siempre va a haber dos partes en conflicto en los procedimientos y así no lo querramos, nuestras intervenciones o nuestras evaluaciones van a favorecer o a desfavorecer, entre comillas, a alguna de esas partes, ¿no? Otra circunstancia también es que obviamente al trabajar con profesionales o con personas que no son psicólogos, siempre hay la dificultad de que debemos hablar en un nivel o en un lenguaje que sea comprensible para los demás, ¿no? A veces los requerimientos de los operadores de justicia, por ejemplo, son muy precisos, pero que tienen que ver más con temas legales que con la psicología misma. Entonces nuestro trabajo tiene que ser también un poco orientar y asesorar a los operadores de justicia o a las personas, o a los abogados, por ejemplo, o a las personas que están incluidas en estos procedimientos, para que entiendan cuál es el sentido también de la psicología, en este caso, de participación en este tipo de problemas legales. La psicología no va a resolver el 100% de estos casos, a pesar que pueda pensarse que sí. Y esto me lleva a hablarles un poco en los años 50 aproximadamente en los Estados Unidos, en los años 50 del siglo XX, como tenía auge la psicología forense en temas legales, se empezó a llegar a una especie de lo que se conocía como psicologismo, ¿no? Es decir, todos los procedimientos legales se trataba de resolver a partir de la participación de un psicólogo forense. Y en realidad tenemos limitaciones y hay que entenderlas, es decir, la psicología forense no va a resolver todas las incógnitas o dudas que se presentan dentro de un proceso legal, y hay que saber también o reconocer estas limitaciones, ¿no? Gracias. La otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre psicología forense y criminalística? Bien, la psicología forense tiene que ver más con el trabajo propiamente de la especialidad, es decir, de la psicología, ¿no? Quien realiza una labor forense es un psicólogo para hablar de psicología forense. La criminalística es más una rama que tiene que ver con el estudio directo del crimen, donde hay participación puede ser la policía, el investigador, también peritos efectivamente, pero que están más adscritos, por decirlo así, al problema del crimen en sí, ¿no? En cambio, la psicología forense tiene que ver con la participación del psicólogo en la evaluación directamente de personas que están involucradas dentro de un proceso legal, ya sea como víctimas o como agresores. Si hacemos ya una precisión, se dan cuenta, criminología tiene que ver más con el crimen, ¿no? Entonces podemos hablar de homicidios, de violaciones, secuestros, robos, etc. Y tiene que ver
más con el crimen. Entonces, ¿qué pasa? La policía, por ejemplo, que investiga la escena del crimen, los objetos que han podido usarse para la comisión de un delito, los lugares donde ha podido ocurrir, etcétera, varias circunstancias relacionadas con el crimen, donde también si bien es cierto, hay participación de psicólogos que son criminalistas, entonces que tienen que ver más con el crimen, ¿verdad? Entonces ellos están más abocados a levantar, por ejemplo, un perfil, por ejemplo, de un criminal, incluso a partir de los elementos o de los indicios encontrados, sin necesidad de conocerlo, pero ya pueden levantar un perfil de cómo más o menos sería esa persona. En cambio, en psicología forense nosotros trabajamos directamente con las personas involucradas para hacer su evaluación, el conocimiento de sus características personales, si han sufrido algún daño psicológico o emocional, su personalidad, cómo está su funcionamiento cognitivo, básicamente. ¿Qué es la psicología forense? La psicología forense es una rama de la psicología jurídica en la que se evalúan problemas y trastornos conductuales, emocionales y psicológicos. ¿Qué es la psicología forense? Bueno, tengo entendido que es una rama de la psicología donde evalúan a las personas que están involucradas en casos judiciales para poder tomar una decisión legal. ¿Qué es la psicología forense? Ok, la psicología forense es una rama de la psicología que se centra en el asesoramiento de los jueces, tratando tanto con las víctimas, con los agresores, como viendo los daños psicológicos que también podrían tener las víctimas o el estado mental para que eso pueda aportar en el caso judicial. ¿Qué es la psicología forense? Creo que es una rama de la psicología que se aboca a la justicia y a lo legal, ¿no? Que se enfoca más que todo a ver a las personas, ¿no? Cuando están en un proceso judicial.